Hola chicos, bienvenidos a esta octava parte del repaso de francés. Ya nada más nos faltan dos lecciones más, esta y una más. Y ya terminaríamos por este día. Ahora vamos a ver le double pronom. Los double pronoms se utilizan cuando normalmente en una oración tienes que reemplazar dos sujetos o objetos de complemento directo, creo que así se llama, no sé. Pero bueno, el caso es que se utilizan cuando tienes que reemplazar dos cosas al mismo tiempo en una oración. Entonces, los franceses dijeron como, bueno, pues ¿cómo le hacemos para hacernos la vida más sencilla? Porque y todos lo podemos escribir de alguna manera igual. Bueno, por eso idearon como que este sistemita chiquitito, que es todo este que ven en colores, estos cuadritos, que es básicamente el orden en donde como que se reemplazarían todos estos pronombres. Entonces, los pasos para resolver esta clase de ejercicios es primero leer toda la frase, como siempre, pero leerla bien y despacito, ¿ok? Y luego, identifier qué pronom reemplazará le mot, o sea, identificar qué pronombre va a reemplazar, o sea, las palabras. En este caso hay unas que vienen subrayadas, entonces vas a identificar qué pronombres van a reemplazarlos, o sea, estos que lo va a reemplazar. Y luego, el tercer paso es reorganize la phrase en plaçant le nom correct. Reorganiza la frase colocando el pronombre correcto. Aquí sí vemos hay un pequeño gerundivo, pero bueno, X. El caso es que ya que identificaron qué pronombre va a reemplazar la palabra, vamos a reorganizar la frase, colocándolos en el orden correcto. Entonces, primero va todos los pronombres réfléchis, que son mettez en vous. Luego, le pronom défini, que es la, le, y luego le pronom indéfini, lui, leur. Luego el pronombre de lieu que se utiliza, creo que no sé si para lugares y acontecimientos, no me acuerdo muy bien, pero es el pronombre y. Y el pronombre un que se utiliza para sustituir todo, o sea, lo que va antes de partitifs, o sea, que es el du, de la, des y etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, para practicar esto. Entonces, como ya lo había hecho antes, me parece como que medio autollenado, pero a ver, déjame más seguro. Sí, sí se está compartiendo. Ok. Entonces, lo primero, vamos a leer bien la frase. Y dice, nous te ferons une tarte aux pommes. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que reemplazar es todo esto. Une tarte aux pommes. Entonces, une tarte aux pommes, ¿qué sería? O sea, es una tarta. Entonces, ¿y en qué, este, como que qué género, en este caso, tiene la tarta? Pues en este caso es femenino. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice une con E y tarte con E. Entonces es una tarta o un pie de manzanas. Entonces, a la hora de que ya identificamos, ok, esto, vamos a ponerlo acá. A ver, espérame un segundo. Voy a separarlo en dos pestañas para que sea más sencillo como que repasar los pasos. Entonces déjenme, vuelvo a compartir pantalla. Ahí está, chulada. Ahora sí se ve las dos cosas para identificar los pasos a seguir. Entonces, bueno, primero es leer toda la frase, ya la leímos. Luego, identificar el pronombre que reemplazará le mot. ¿Qué mot? Estas palabras. Entonces, ¿qué pronombre reemplazaría bien estas palabras? Bueno, pues no podría ser un pronombre réfléchi porque no estamos haciendo referencia a un sujeto o a mí mismo o algo. Puede ser un pronombre defini porque estamos definiendo una tarta de manzana. Es algo definido. Entonces, aquí pues ya encontramos nuestro categoría. Entonces, recordamos qué género tiene la tarta, pues femenino y qué singular, porque es nada más una. Entonces sería la, el pronombre que utilizaremos. Ahora sí, ya identificando todo esto, vamos a reescribir la oración. Entonces será nous te la ferons. ¿Ok? Entonces vamos a checar la respuesta y está correcto. Nous te la ferons. Entonces, así se va resolviendo poco a poco los ejercicios. Vamos a hacer otros más.
y aquí dice, je accepterai la fiche au nouveau élève. Un nouveau élève. Ahí está. Entonces, ¿qué cosas tenemos que reemplazar? La fiche y au nouveau élève. Entonces, ok, aquí ya tenemos ahora dos cosas que reemplazar. Entonces, vamos a ver, ¿qué reemplazaría bien au nouveau élève? Pues, leur, ok. Y la fiche, porque está algo definido. Entonces sería la. Entonces sería je la leur accepterai. Ok. Je la fiche, leur de aux nouveaux élèves accepterai. Ahí está. Ok. Entonces, aquí vemos que está correcta esta oración. Je la leur accepterai. Ok. Acuérdense que leur se utiliza para hacer referencia a como que personajes que son en plural. Entonces, así es más sencillo identificarlo. Ahora, siguiente oración. Je rencontrerai mes vacances à Patrick et à Catherine. Entonces, tenemos dos cosas que reemplazar. Mes vacances et à Patrick et à Catherine. Entonces, mes vacances, pues, es algo definido. Entonces sería les, ¿ok? Las vacaciones. A Patrick et Catherine. Si fuera nada más a Patrick, se utilizaría lui. Pero como también está Catherine aquí, es alguien más, entonces es en plural. Entonces sería je les leur rencontrerai. Entonces, je les de las vacances leur rencontrerai. Ahí está. Vamos a ver si está correcto. Y es correcto. Je les leur rencontrerai. Ahí está. Ahora, siguiente. Je dirai les nouvelles à Jacques. Entonces, le diré las noticias a Jack. Entonces, ¿qué cosas tenemos que reemplazar? Les nouvelles y a Jack. Entonces, aquí, ¿qué vamos a utilizar para les nouvelles? Pues le, porque ya nos lo dice aquí como tal, o sea, les nouvelles. Y a Jack, pues hace referencia a un sujeto, entonces es a lui. Entonces, acuérdense que todo lo que hace como que referencia a ellos, a él, vamos a utilizar el lui y el leur. ¿Ok? Por si quedaba la duda, porque a veces se confunde de que hay, pero si son sujetos también estos de acá. Bueno, si dice a alguien, es al vi o al leur, ¿ok? A él o a ellos. Entonces sería je les lui dirai. ¿Ok? Yo se las diré. Y vemos que es correcto. Entonces, vamos a hacer uno último. Y dice, ils te résoudront les problèmes. ¿Qué vamos a reemplazar? Les problèmes. Ya nos dice que este pronombre usar, porque pues es le. Entonces, aquí para reemplazarlo sería il. Aquí pues ponemos el pronombre réfléchi que viene, que es el te. Y acuérdense que va primero. Ils te le résoudront. ¿Listo? Checamos la respuesta. Ils te le résoudront. Y ahí está. Vemos que es correcto. Vamos a hacer una más. Dice, il nous lira la lettre. Entonces, él nos leerá la carta. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? La lettre. ¿Y qué pronombre tiene? Pues la. Entonces vamos a usar el de la segunda columna. Entonces, pues agregamos también el que ya viene aquí, el nous de la réfléchi aquí. Sería il, nous, la, ok, lira. ¿Por qué no sería il, nous, le lira? Porque la, la letra es femenino, entonces hay que escoger el pronombre correspondiente al, al género del objeto del que se está hablando. Entonces sería il nous la lira, él nos la leerá. Y vemos que es correcto. Ahora, lo que a veces se puede llegar a como que medio complicar es cuando vamos a hacer lo que es en la negación. Pero cuando es en negación, simplemente hay que recordar que es la estructura sujet, o sea, el sujeto de tu oración,
plus ne, ok, en la primera parte de la negación, más el C o I, que es el métese nubuce. Así que voy a ponerle el cuadrito amarillo. Mejor así, para identificarlo. Ok, el C o I, más el C o D, que en este caso sería el A, el B, el E, y pues también el L apóstrofe. Aquí se me olvidó ponerlo, pero sí, para aquellos que empiezan con vocal. El C o D. Déjenme lo pongo en rosita porque es el color del que sale acá. Entonces, el C o D, que estos son los C o Ds. Y más el verbo de la oración. Más el pa de la otra parte de la negación. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan más o menos de esta estructura, para hacer la negación, ya, pues como quien dice, la hicieron. Entonces, en estos ejercicios normalmente no vienen, cómo hacerlo de la negación, pero, pues aquí, bien inteligentes, ustedes ya saben cómo hacerlo con esta estructura. Y básicamente eso es todo del double pronom, o sea, realmente nada más es leer despacito la oración, fijarse muy bien en las cosas, en las palabras subrayadas, identificar qué pronombres, van a sustituir a esas palabras subrayadas, escogerlos correctamente en base al género del objeto del que se está hablando y más importante que nada en este mundo es ponerlos en el orden correcto. Lo que más se tienen que aprender es qué va primero el COI, COD, luego el VLE, I y N. Entonces, a la hora de reemplazarlos, acuérdense de ponerlo todo así en este orden y van a ver que les va a ir súper, súper bien. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte de double pronom. Y vamos ya al último tema. Ánimo, chicos, sí se puede.